Doy gracias a Dios porque me permite hacer esta grabación. En este tema que vamos a comenzar a tratar, vamos a leer en el capítulo 16 del libro de Éxodo lo que la Biblia está diciendo. Aquí es donde se está presentando la experiencia que tuvo el pueblo de Israel cuando murmuró contra Dios y donde está escrito acerca del maná. En este capítulo, al igual que en otros capítulos de la Biblia, se habla acerca de otro aspecto distinto a lo que tiene que ver con el maná. Hemos presentado o prestado atención a lo que tiene que ver con el maná. Ahora vamos a poner nuestra atención en lo que se está escribiendo acerca del otro aspecto donde se señala también lo del maná. Para esto vamos a comenzar a leer en Éxodo 16 el versículo 1 y vamos a leer también el 2. Dice la Biblia: toda la congregación de Israel partió de Elim y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, el 15 del segundo mes después de salir de Egipto. Así que aquí se está presentando lo que sucedió un mes después de haber salido los israelitas de Egipto. Y dice el versículo 2: y toda la congregación de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Vamos a poner nuestra atención primeramente a estas palabras. Hacía un mes que los israelitas habían salido de Egipto. Por lo tanto, un mes antes, los israelitas viviendo en Egipto tuvieron una experiencia, al igual que los egipcios, tuvieron una experiencia en cuanto al reclamo de Dios cuando envía a Moisés y Aarón a hablar con Faraón para la liberación de los israelitas. Durante un tiempo que la Biblia no dice exactamente qué tiempo fue, pero sí en un tiempo suficiente, se vivió aquella experiencia donde Dios fue señalando su poder y fue exigiéndole a Faraón para que dejara ir libre a los israelitas. Y Faraón se obstinaba para mantener a los israelitas como esclavos. Nosotros hemos visto en nuestro estudio hasta este momento que los israelitas, desde un inicio, cuando la situación se les empezó a poner difícil, porque primero ellos, por la opresión que estaban recibiendo de Faraón, clamaron a Dios. Cuando Dios envía a Moisés para liberarlos, para sacarlos de Egipto, y la situación se puso difícil, los mismos israelitas prefirieron quedar como esclavos. Pero Dios
tenía un propósito, había hecho una obra. Esto lo hemos estudiado a través de todos nuestros temas cuando hemos ido señalando cómo Dios fue desde Abraham haciendo las cosas para la formación del pueblo de Israel. Finalmente, cuando llega la ocasión ya de la liberación, la Biblia presenta, y ya lo hemos analizado, que Dios, de una manera maravillosa, con un poder bien señalado, con mano alzada, en el sentido no de rebelión contra Dios, sino mano poderosa, mano fuerte, Dios sacó a los israelitas y del mismo momento hemos visto cómo Dios en la nube que los protegía del calor del día y por la noche esa nube que se volvía fuego para iluminarlos, Dios guió al pueblo de Israel. Los israelitas siguieron viviendo bajo la tensión hasta que Dios los condujo hasta enfrente del Mar Rojo. Allí vino Faraón con su ejército o con el ejército que trajo para matar a los que estaban de líderes de la revuelta que había sacado a los israelitas y regresar al pueblo para que siguiera siendo su esclavo. Allí vivieron también los israelitas esa experiencia que ya hemos analizado y cómo Dios abrió el mar, los israelitas bajo la dirección de Moisés pasan el mar, pasan toda la noche el mar, el faraón junto con la parte del ejército que entraron al mar para hacer daño, para pelear contra los israelitas, Dios los destruye y esos mismos ejércitos egipcios que quedan muertos en el mar, los israelitas los ven muertos a la orilla del mar y los israelitas toman sus armas y se arman y salen en su camino por el desierto guiados por Dios. Hemos visto dentro de la expectativa de la situación en que los israelitas ellos estaban viviendo, que llegaron a Mara. Y cuando ellos llegan a Mara, después de haber vivido toda la experiencia que habían vivido bajo la dirección de Dios, desde que Dios vino para sacarlos de Egipto, encontraron que el agua estaba amarga y ellos se rebelan contra Dios, murmuran contra Dios y acusan de que Dios los había traído a este lugar para que allí murieran de sed, porque no tenían agua, ni para ellos, ni para sus animales, ni para su ganado. Dios vuelve a obrar, endulce el agua y ellos beben de esa agua. Eso nos enseña la tensión en que los israelitas estaban. Algo que ya tratamos en otros temas y que eh, voy a señalarlo aquí otra vez. Todo esto que sucedió en Egipto era algo público, era algo que todos los que estaban en estos lugares lo pudieron ver. Es más, hasta las naciones circundantes supieron esto que había sucedido
y cómo Dios había dirigido a los israelitas en su liberación de los egipcios. Pero hubo una multitud de extranjeros. La Biblia no señala la cantidad de personas que esa multitud era, pero la Biblia dice que hubo una multitud de extranjeros, o sea, personas que no eran israelitas y aprovechan la ocasión en que ellos salen con los israelitas, como si fueran israelitas que estaban liberándose de Egipto. Dios les permitió que ellos llegaran, pero cuando los israelitas salen de Egipto, Moisés los ordena como si fueran un ejército y Moisés organiza a los israelitas por sus distintas tribus. Cada tribu se reunía con todos los integrantes de su tribu y así las 12 tribus de los israelitas salieron. Hubo una tribu, ya de esto hablamos un poco, que fue la tribu de, de Leví, que no salió como una tribu, pero salió organizada también como la tribu de Leví, pero no entre las 12 tribus de Israel. Esto lo volveremos a hablar en un momento, aunque ya hemos analizado. ¿Dónde entonces vivían? ¿Dónde estaban eh, reuniéndose o en qué lugar del campamento de los israelitas vivía esa multitud de gente que salieron con ellos? Hay varios lugares en la Biblia donde se señala. Yo voy a leerles dos de esos lugares. Uno está en el libro de Jueces, en el capítulo 8 y en el versículo 35, porque como que el pueblo de Israel salió en una forma ordenada, esta multitud de extranjeros desde un principio se estaban ellos en el mismo lugar donde siempre estuvieron, donde los israelitas o Dios permitió que ellos estuvieran. Leo Josué 8, versículo 35. Al final de este versículo habla el lugar de esta multitud. Dice aquí, no hubo palabra alguna de todo lo que mandó Moisés que Josué no hiciese leer ante toda la congregación de Israel, las mujeres, niños y extranjeros que andaban con ellos. Así que aquí dice de extranjeros que andaban con ellos, señalando que no estaban mezclados dentro de ellos, sino que andaban con ellos, que estaban entre ellos. Ahora voy a leer Deuteronomio capítulo 29 y voy a leer eh, el versículo 11. Vuestros niños y vuestras esposas y los extranjeros que habitaban en vuestro campamento, desde el leñador hasta el aguador. ¿Dónde estaban estos extranjeros? Como una compañía aparte en el campamento
de los israelitas. De esto no vamos a hablar más ahora porque no es lo que estamos tratando, pero sí lo vamos a mencionar más adelante cuando estemos estudiando acerca de la forma en que los israelitas salieron y también cuando estemos estudiando acerca de la ubicación del santuario. Lo que señalamos aquí, que con los israelitas vinieron aquellas personas que desde un principio les acompañaron. La experiencia vivida aquí, después de un mes de haber salido de Egipto, de rebelarse y de hablar contra Moisés y contra Aarón, era una rebelión contra Dios. Con lo que ellos dijeron, vamos a analizar algunas cosas. Y esto está señalado ahora en el versículo 3. Dijeron los israelitas, estos israelitas, ya lo señalé en un tema anterior, lo volveré a señalar más adelante, estos israelitas que dice que murmuraron, en esa murmuración fueron precedidos, o sea, los que comienzan la murmuración fueron esos extranjeros que su descontento lo llevaron dentro de Israel y entonces ellos se unen en la murmuración contra Dios. Dice, dijeron los israelitas, ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan en altura. Nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Aquí, en su rebelión contra Dios, no prestaron atención a las maravillas y portentos que Dios había hecho en favor de ellos. No prestaron atención a la forma milagrosa en que Dios los había hecho cruzar el mar, cómo los perseguidores habían muerto, cómo ellos habían sido enriquecidos y armados para su viaje por la dirección de Dios, cómo Dios les había dado que pudieran tomar el agua en Mara. Ahora, hay algo que es una cosa normal. El ser humano para vivir necesita comer y necesita tomar agua. La provisión con que ellos habían salido de comida ya estaba terminando. Habían tomado agua, se terminó su provisión, Dios les proveyó del agua en Mara cuando sanó las aguas y ellos continuaron su viaje. Llegó el momento en que ya iban a necesitar agua e iban a necesitar alimento. Y es correcto que ellos pidieran a Dios que le diera su alimento, que le diera su agua. Pero también era incorrecto por la razón de que hasta ese momento Dios les estaba proveyendo a ellos sin que ellos tuvieran la necesidad de pedir. Pero hay una diferencia en olvidar todo lo que Dios hace por uno
y una rebelión y un ataque contra Dios sin darle, sin esperar qué cosa Dios iba a hacer. Y por eso ellos piden, pero no estaban motivados solamente por la necesidad del alimento para vivir, sino porque Dios los había sacado y ellos estaban, tanto los israelitas como esta multitud, estaban ellos acostumbrados a la comida que comían en Egipto. Y ahora, por el apetito de la carne, por el apetito de lo que comían en el lugar donde ellos se habían acostumbrado a comer esas carnes con todos sus sazones, con todo lo que tenían, que dijeron que era de balde siendo mentira porque eran esclavos, por lo menos los israelitas pagaban con su libertad y con su trabajo, ellos se rebelan contra Dios. En la respuesta de Dios hacia ellos, Dios les da el maná. De eso ya hemos estudiado bastante, pero ahora vamos a fijarnos la atención en que junto con el maná, Dios le dio a ellos carne, le dio codornices para que comieran carne, para satisfacer su apetito pervertido, que era lo que los llevaba en su rebelión contra Dios. Dios responde de una manera cuando da el pan para mantener la vida de los israelitas y todo ya lo que hemos estudiado con respecto a esto, y responde de una manera distinta en cuanto a la carne que ellos le estaban pidiendo. Pero los israelitas se rebelaron contra Dios, murmuraron contra Dios y Dios actuó. En este tema llegamos hasta este momento. Te pido que compartas este tema con otras personas y continuaremos en nuestra próxima grabación tratando este mismo asunto. Nos vemos.